Un bello amanecer de terror. Había escuchado hablar de los amaneceres mágicos en el pequeño pueblo en el que vivía, pero nunca pensé que uno de ellos se convertiría en una pesadilla aterradora. Todo comenzó en una mañana aparentemente tranquila cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las nubes. El cielo se tiñó de tonos dorados y rosados creando un paisaje celestial que parecía sacado de un cuento de hadas. La belleza del amanecer era tan cautivadora que todos los habitantes del pueblo salieron de sus casas para admirar el espectáculo. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. A medida que el sol ascendía en el horizonte, una sensación de opresión y malestar se apoderó del aire. Las aves dejaron de cantar y las flores comenzaron a marchitarse frente a nuestros ojos. El encanto que envolvía el amanecer se desvaneció rápidamente, reemplazado por una oscuridad inquietante. De repente, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos los demás también sentían el terror que se apoderaba del pueblo. El cielo, una vez lleno de colores cálidos, se volvió ominoso y lleno de nubes negras como el carbón. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo un susurro amenazante. La gente comenzó a correr, buscando refugio en sus casas, pero algo nos impedía escapar. Las calles se volvieron laberintos oscuros y retorcidos y los edificios parecían moverse y cambiar de forma. Los ruidos guturales llenaron el aire como si las sombras mismas estuvieran susurrando nuestras peores pesadillas. Mientras trataba de encontrar una salida de esta pesadilla, vi figuras grotescas y deformes emergiendo de la oscuridad. Eran criaturas de pesadilla con ojos brillantes y garras afiladas. Me persiguieron, sus risas macabras resonando en mis oídos mientras corría por las calles desesperadamente. Finalmente, llegué a la plaza del pueblo, donde una figura siniestra se alzaba en el centro. Era un ser oscuro y poderoso, emanando una energía malévola que envolvía todo a su alrededor. Su risa retumbante llenó el aire mientras nos miraba con ojos vacíos y llenos de maldad. La figura extendió sus brazos hacia el cielo convocando una tormenta de rayos y truenos. La tierra tembló bajo mis pies y sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. El terror se apoderó de mí mientras luchaba por mantenerme en pie en medio del caos. De repente todo se detuvo. El cielo se aclaró y la figura siniestra desapareció. El bello amanecer de terror había llegado a su fin. Pero el impacto de esa experiencia quedó grabado en mi mente para siempre. Desde aquel día, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. El amanecer, una vez considerado una bendición, se convirtió en una señal de horror y desesperación. La belleza se había convertido en una máscara para ocultar la oscuridad que se escondía en lo más profundo de nuestras pesadillas. El recuerdo de aquel bello amanecer de terror persiste en mi memoria, recordándome que incluso en los momentos más hermosos puede esconderse el lado más oscuro de la existencia. Aprendí que la belleza y el horror son dos caras de la misma moneda y que no debemos dejarnos engañar por las apariencias engañosas.